Muy buenas tardes, bendiciones. Es un honor una vez más estar en línea para grabar este pequeño vídeo con la intención de ayudar, de fortalecer la fe de aquellos que tienen a bien o escucharlo, compartirlo, darle me gusta o simplemente beneficiarse de la palabra de Dios. Siempre tenemos la intención de llevar a cabo lo mejor para el Señor, de hacerlo de la forma más genuina, con fe, con gozo, con paz, con disposición, sabiendo que nuestro Dios es bueno, que Él nos ayuda, que Él nos guía y que Él nos sustenta. Y en esta ocasión quiero hablar bajo el tema la fe sola es nada. Y para ello vamos a leer en Lucas 8:25. Y dice la palabra del Señor así: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían asombrados unos a otros, pues ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedece? Bendito sea Dios por su santa y gloriosa palabra, y Dios añada bendición a su escritura. Sabemos que la fe es la base de nuestra salvación, también que es una doctrina cardinal que no es negociable, es decir, es por la fe y solo por ella, sin tener que agregar nada a ella, que soy salvo. Ahora bien, ¿de dónde viene la fe? ¿Cómo es que la obtenemos? ¿Acaso no es un regalo de Dios? Cuando te dan un regalo, tú dispones qué hacer con él. En el caso de la fe, ella trae al remitente y al destinatario incluido, de Jesucristo para ti, y dice que esa fe es para creer en Jesús como Señor y como Salvador. Estudiaremos hoy que es necesario saber en dónde tenemos nuestra fe puesta o en qué tenemos nuestra fe puesta, porque depende de eso para que nuestra fe sea efectiva. Y para ello vamos a estar mirando varios pasajes de las Escrituras en los cuales la palabra de Dios nos hace manifestación de la fe en diferentes circunstancias. Y vamos a mirar cómo diferentes personajes bíblicos tenían su fe puesta en diferentes lugares, situaciones, personas u cosas. Vamos a comenzar con la mujer samaritana. Y para ello vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, del verso 19 al verso 22. 4, del 19 al 22. Y dice la palabra del Señor así: le dijo la mujer, o sea la samaritana, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Bendito sea el Señor por su palabra. Bueno, me pasé hasta el 22. Pero vemos aquí que esta mujer tenía algún conocimiento religioso y sabía que ellos, los samaritanos, que solo aceptaban el Pentateuco, porque los samaritanos en aquel tiempo solo aceptaban el Pentateuco, escogieron el monte Siquén para adorar, porque fue allí donde Abraham construyó su primer altar a Dios. Eso se puede encontrar en Génesis 12 del 6 a 7, que no lo voy a buscar, pero si ustedes tienen a bien buscarlo perfectamente, ahí está el pasaje. Mientras que para los judíos, que reconocían el canon hebreo completo, o sea, ellos no reconocían solo el Pentateuco, sino todo el canon hebreo, escogieron Jerusalén, según 2 de Samuel del 7 al 5 al 13. Vemos que la samaritana, ella al deducir que es un profeta,
lo primero que menciona es el lugar de su adoración, mostrando así su corazón. Ella reconoce primeramente en el verso 19, dice, me pareces que eres un profeta. Y inmediatamente dice y pone de manifiesto dónde está su corazón y por ende dónde está su fe. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿En dónde estaba su fe entonces? ¿Qué podemos sacar o deducir del verso 20? Aquí ella nos está diciendo dónde estaba su fe. El lugar de su fe, o su fe estaba en un lugar, no estaba en Dios, no estaba en Cristo, no estaba en Jehová de los ejércitos, sino en un lugar. Ella defendía el lugar de su adoración, que era el monte Siquén. Entonces, para ella era más importante el lugar que el Dios que iba a adorar. Vea que está hablando con Jesucristo, Dios hecho hombre, y sin embargo, aunque reconoce y dice, me parece que eres profeta, y luego al final de lo que leímos recalca, ¿será acaso ese el Mesías o el Cristo? Ella no hace hincapié en el Dios al que está hablando con ella, sino hace hincapié en dónde adorar. Y sale inmediatamente diciendo dónde es que tenemos que adorar. En otras palabras, es más importante el monte Siquén o el monte que escogieron los judíos, o sea, Jerusalén. Ahora, muchas veces hay cristianos que tienen su fe y su corazón en una denominación y de ahí ellos no se mueven, a pesar de que vean anomalías e inclusive que hacen cosas que van en contra de lo que dice la Biblia. ¿Será que su fe está puesta también en un lugar, en una congregación y no en Dios? Mira que hasta el momento esta persona, esta samaritana, hasta este momento ella no ha sido movida a nada, porque ella está arraigada en su religiosidad y en lo que ella cree. Y como cree que el lugar de su adoración es más importante que al Dios que adora, ella está tranquila. Seguro estoy que si Jesús le hubiera dicho, sí, mujer, el monte Siquén es el lugar de adoración, ella no tiene que ver más nada con Jesús, porque su corazón estaba puesto en un lugar y no puesto en Dios. Ese es el ejemplo de una persona que tiene su corazón puesto en un lugar. Vea que dije también una congregación, porque aunque amamos las congregaciones, nos gustan las congregaciones, nos gusta tener coinonía, nos gusta tener un grupo de personas a las cuales llamar hermanos, una iglesia que cuando usted te pregunte a dónde vas, puedas decir a tal parte, este es mi pastor, esto y esto. Pero también hay que tener cuidado que nuestro corazón no esté en el lugar de nuestra reunión y no en el Dios al cual nos reunimos a adorar. Vamos a ver otro ejemplo y vamos para eso a leer en Lucas 18, 18 al 26. Lucas 18, 18 al 26. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo eso le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste, porque era sumamente rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron entonces, ¿quién puede ser salvo? Este joven rico, ¿dónde crees que tenía su fe? Según lo que leímos. Este joven rico tenía su fe en sus posesiones. Él viene a Jesús con la intención
de heredar la vida eterna, pero sin despojarse de nada, de quedarse así como está, porque él era autocrítico con él, y en esa autocrítica él se sentía que al no estar haciendo pecados que se fueran de manifiestos al público, o sea, de no pecar de forma externa, él estaba bien. Pero cuando Jesús le menciona sus pecados internos, él entra en conflicto. Dice, la respuesta de este joven fue sincera, claro que fue sincera, pero superficial, porque aunque este joven se guardaba de todo pecado abierto al público, su problema era que amaba lo que poseía más que lo que Jesús le ofreció. Y aunque le estaba buscando, porque sí le estaba buscando, tenía su fe en el lugar equivocado, tenía su fe en sus posesiones. Muchas veces podemos criticar a los ricos, pero hay personas de escasos recursos que, aunque no poseen grandes cosas o prácticamente nada, también están arraigados y su fe está cimentada en aquello poco que tienen. Puede ser su casa, puede ser su carro, puede ser su trabajo, puede ser aún su propio hogar, su propia esposa, sus propios hijos. Tenemos que tener cuidado de dónde y en qué tenemos puesta nuestra fe. Mira que el Señor Jesús le manda a hacer algo, y es a despojarse, pero no le manda a despojarse porque no quiere que este hombre tenga sus posesiones, no, es porque como Dios conoce todas las cosas, sabe que su corazón está en ellas, y esto probaba que lo primero que había manifestado, todo esto guardado desde mi juventud, era una falsedad, porque cuando le tocaron la parte que le dolía, la parte interna, la parte que no se ve, él tuvo que replicar y irse triste. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en otro lugar equivocado, en sus posesiones. Vamos a ir a San Juan capítulo 3 y vamos a ver el 12 y 13 de San Juan. Y dice la palabra de Dios así: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos una historia muy conocida, la historia de Nicodemo. Nicodemo era un hombre sincero, era un buen religioso y un hombre sincero. Sin embargo, Nicodemo tenía su fe en las liturgias religiosas. Él estaba convencido de todo lo que ellos hacían era correcto, que las 2 veces que ayunaban por semana, que las ofrendas que siempre daban, que el orar todo el tiempo en los tiempos acostumbrados de oración, que el hacer esto y el hacer aquello era suficiente para él. Pero sin embargo, al ser un hombre sincero, él viene a Jesús porque él se da cuenta que hay una necesidad. Esa fe no estaba siendo retroalimentada, porque la religiosidad no alimenta la fe, más bien la debilita. Y entonces él viene a Jesús. Ahora, veamos lo que Jesús dice. Él viene y le dice al maestro lo que le dice, y sabemos que eres de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios, y viene engrandeciendo a Dios y alabando a Dios. Pero vea lo que sucede. ¿Has notado que Jesús respondió una pregunta que no se le hizo? Nicodemo no le preguntó nada de lo que Jesús le contestó. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de Nicodemo y atacó de inmediato el meollo del problema, a saber, su necesidad de transformación o de regeneración espiritual, que solo puede ser producida cuando el Espíritu Santo pone la fe en el lugar correcto del hombre. Y aunque Nicodemo no llegó haciendo alarde de su posición o de su conocimiento, Jesús sabía que su fe estaba en sus prácticas religiosas, y aunque eran válidas y sinceras, no eran suficientes para empoderar su fe. Del mismo modo,
Muchos cristianos saturan sus vidas en el servicio de la obra del Señor y pasan tan ocupados sin darse cuenta de que tienen su fe en lo que hacen y no en el Señor que los llamó a servir una vez siendo salvos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que muchos cristianos están exactamente como Nicodemo, envueltos y sumergidos en un montón de actividades dentro de las iglesias, un montón de cargos, un montón de situaciones. Eso se llama liturgia, se llaman prácticas ceremoniales, pero tienen su fe en lo que hacen y no en Dios. Están dejando lo más importante a un lado. Por eso Jesús les dice: es necesario que nazca de nuevo, porque perdemos la perspectiva de Dios cuando nos ocupamos de un sinfín de cosas que, aunque son provechosas y son buenas, muchas de ellas son buenas en gran manera, pero dejan de ser buenas cuando transgredimos estas cosas y las ponemos por encima del Dios que nos llamó a servir. Entonces vemos a un religioso que tenía su fe puesta en sus liturgias. Y la pregunta es: ¿estás tú acaso en esa condición? ¿Satisfecho porque tienes una agenda llena hasta noviembre, hasta diciembre, hasta enero? ¿Satisfecho porque te han llamado de aquí, te han llamado de allá? ¿Satisfecho porque te sobra el trabajo en la obra? ¿O estás satisfecho porque estás llenando las expectativas que tiene Dios contigo? Seguimos adelante. Vamos a Mateo 9, 20 y 21. Mateo 9, 20 y 21. Dice: en esto una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tan solo toco su manto, quedaré sano. ¿Quién no conoce o quién no ha escuchado, que sea cristiano, esta historia bíblica? Todos conocemos estas historias bíblicas y sabemos sus finales, pero en esta, aunque sepamos sus finales, surge una pregunta. Y la pregunta es: ¿dónde tenía la mujer del flujo de sangre su fe? ¿Dónde estaba la fe de esta mujer? La pregunta es: ¿fue el borde del manto de Jesús que le sanó? ¿Fue acaso porque ella pensó que al hacerlo sería sana? Vemos que esta mujer tenía su fe en la vestimenta de Jesús, en lo que Jesús vestía, porque ella decía en su corazón: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, entonces seré sana. Y la pregunta es: si Jesús hubiese dejado su manto caído en medio de esa multitud y esta mujer hubiese tomado ese manto, ¿hubiera sido sanada? Esa es la pregunta que surge. Su fe no estaba en el lugar correcto, pero me dirás entonces: ¿por qué fue sanada? Aquí opera la misericordia divina. Jesús conocía el dolor de esta mujer, su martirio, su vida marginada debido a su enfermedad, y aunque él sabía que no era su manto que tenía ningún poder, le ofreció gracia a ella, como me la ofreció a ti y como me la ofreció a mí. También nosotros teníamos la fe en cosas equivocadas. Ella decía: si tan solo toco el borde de su manto. ¿No te parece que podría haber sido diferente su fe? ¿No te parece que en lugar de abrirse paso entre la multitud y quedar expuesta allí al vituperio y a morir apedreada por la situación de la ley, por estar inmunda, podía haberse parado de lejos y decirle: Jesús, ten compasión de mí, estoy enferma, di la palabra y soy sana? Pero no, ella tenía su fe en que tocando el borde del manto sería sano. Como dije, la gracia de Dios es absolutamente grande, no tiene comparación alguna, porque ninguno de nosotros merecemos lo que Dios nos ha dado, y ninguno de nosotros tenía fe alguna en Dios, porque nosotros teníamos
también nuestra fe puesta en otras cosas que no era el Señor Jesucristo. Algunos no creíamos en prácticamente nada porque habíamos oído varias cosas diferentes. Otros estaban arraigados en la religiosidad. Otros estaban cimentados en liturgias. Otros estaban cimentados en formas, en sacrificios y situaciones de esa clase. Pero la gracia de Dios nos alcanzó. Y vemos que esta mujer tampoco tenía su fe en el lugar correcto. Hemos visto cuatro diferentes personajes bíblicos que tenían su fe en el lugar incorrecto. Ahora vamos al quinto. Y para eso vamos a Mateo 9:18. En Mateo 9:18 dice: mientras él les hablaba estas cosas, se le acercó un dirigente de la sinagoga y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. La historia de Jairo es una historia muy gloriosa, porque este era un hombre principal de entre los judíos. Y este hombre principal de los judíos, en cambio de todos los que hemos visto anteriormente, tenía la fe en la persona de Jesús, no en las liturgias, no en el lugar, no en el manto, no en ninguna otra circunstancia, sino en Jesús. No sabemos de qué forma este hombre tenía conocimiento de Jesús. Quizás porque la mayoría de señales que Jesús hizo, las hizo en Capernaum, esa ciudad donde él era. Tampoco tenemos datos de que indiquen que creyó a las profecías respecto al Mesías del Antiguo Testamento. Pero una cosa sí es segura: su fe era fuerte y estaba en la persona del Maestro Jesús. Quizás por ser un líder espiritual, tal vez era un buen lector de la palabra o un buen receptor de la misma, y algo sabía de Jesús. Quizás, como dije también, había visto, había estado cerca, le habían contado de los milagros que la gran mayoría, como digo, Jesús los hizo en Capernaum, y por eso conocía de Jesús. Cuando leemos los textos paralelos de esta historia, encontramos que la niña estaba muriendo. Aparte de esto, que esta niña era hija única y que tenía 12 años. Él era un líder reconocido del pueblo, pero aún así no le importó su posición religiosa o social. Él le creyó a Jesús sin haber hablado siquiera con él. Estaba poniendo por el suelo toda su reputación, estaba poniendo por el suelo todo su liderazgo espiritual, estaba poniendo por el suelo inclusive a su familia, porque podía ser desechado de la comunidad y marginado de manera tal que fueran desposeyéndolo hasta quedar sin nada, como hay historias que no son bíblicas, pero que la historia de aquellos tiempos la relata, de personas que les sucedió exactamente eso, por manifestarse abiertamente a favor de Cristo. Pero este hombre, sin haber hablado siquiera con Jesús, tenía fe en él, en la persona de Jesús, y no le importó su posición en lo absoluto, ni religiosa, ni social, ni económica. Vemos que le dice: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano y ella vivirá. Vemos la clase de fe que ese hombre tenía. Tenía la certeza en su corazón de que no importaba que su hija estuviese muerta, si Jesús ponía su mano sobre ella, esta niña viviría. Qué fe tan bien arraigada en el Señor Jesús. Quisiera Dios que nosotros, los cristianos y servidores del Maestro, imitemos semejante ejemplo de fe. ¿Sí? Porque esta fe no se consigue fácilmente. Esta fe que es capaz de despojarse de todo, de tirarlo todo por causa de Cristo, es muy poco frecuente. Pero todos nosotros somos llamados a que nuestra fe vaya en aumento, porque la Biblia dice que todos nosotros tenemos una medida de fe, y conforme a esa medida de fe debemos actuar.
quiero aplicar respecto a estas cosas que he hablado en esta hora. Y espero haber dejado en claro que, que la fe en sí no hace nada. Es quien tiene dicha fe quien producirá resultados. Es decir, la fe por sí sola no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la fe no es un ente vivo. La fe es algo que Dios le da a cada cristiano, un regalo de Dios. Entonces por sí sola la fe no existe por sí sola. Existe en el individuo, en el cristiano que llega a Cristo. ¿Ok? Dice, quizás te ha pasado que oras por algo con todo tu corazón, con lágrimas y nada sucede. Revisa tu manera de creer, lo que se llamaría tu teología. Asegúrate que lo que estás pidiendo tiene respaldo bíblico. De lo contrario, tu fe está en un lugar equivocado. Cuando estás orando, cuando estás clamando por algo, aunque ayunes, aunque ores, aunque clames, si ese algo no pasa por la escritura, si ese algo no entra entre lo que podría ser la voluntad de Dios, tu fe está en un lugar equivocado. Estás pidiendo de forma equivocada y estás creyendo de forma equivocada. No le exijas a Dios nada, y menos cuando la Biblia no respalda eso que estás pidiendo. Porque la fe por sí sola no es funcional. Su detonante es Jesús, si tu fe está en Él. O sea, Jesús es esa mecha que enciende tu fe. Y tu oración, y si tu oración está de acuerdo a la palabra de Dios, espera, porque tarde o temprano tendrá la respuesta requerida. Digamos, tengo mi fe en Cristo Jesús y en su santa palabra. Respóndeme, Señor Jesús. Es allí donde radica el resultado para nuestras oraciones. En una fe arraigada, cimentada en la palabra de Dios, en la persona de Jesús y en su obra, y de acuerdo, por supuesto, a su santa voluntad. Que Dios les bendiga.